Escuchas Biologando, el podcast científico. Si quieres ayudar a la divulgación científica y de paso ver el contenido en video de nuestros episodios, puedes darte una vuelta por Buy Me a Coffee y comprarnos una deliciosa rebanada de pizza. Sin más preámbulo, los dejamos con el episodio de esta semana. Episodio de podcast científico. Yo soy Lili la bióloga y como cada viernes ustedes me van a acompañar a descubrir la visión del mundo científico. En el episodio anterior estuvimos hablando de plaguicidas organoclorados, que de hecho cuando escuché la edición del episodio me di cuenta que puede decir completamente bien organoclorados y no podía decir plaguicidas. Siempre pasa. Pero y en esta ocasión pues vamos a hablar como de este otro lado de la moneda, es decir, hablaremos un poquito de huertos urbanos y las prácticas de biofertilización con nada más y nada menos que Bruce de las plantas de Bruce, que aquí me acompaña. Bruce, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues no, primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast a hablar un poquito sobre estos temas que yo creo que son de los que más me gustan, me apasionan y a lo mejor se nota por mis redes, pero pues bueno, así que muchas gracias. No, pues a ti gracias por darte tiempo de estar aquí. No sé si gustas como presentarte un poquito más, platicarnos qué es lo que haces para que pues, la gente que no te conoce sepa a qué te dedicas. Ok, vale, pues ahora sí que mi nombre es Bruce Morales. Yo normalmente tengo una página de divulgación que más que nada también está enfocada a lo que son los huertos urbanos. Que se conoce como las plantas de Bruce, algo ególatra, pero las plantas de Bruce, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y ahí es donde trato de compartir un poco los conocimientos que ahora sí que he adquirido durante todo este tiempo que he estado estudiando. Yo normalmente soy biólogo de profesión, también ya hice una maestría en ciencias químico-biológicas y actualmente soy estudiante de doctorado aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Y durante todo ese tiempo he estado trabajando con microorganismos que ayudan a las plantas, entonces a raíz de ahí sale como que mi pasión o mi gusto por empezarle a enseñar a todo mundo cómo funciona todo esto, ¿no? Desde cómo funciona la planta, cómo tener un huerto urbano y pues cómo hacer todo este tipo de cosas pues ecológicas que ayudan al ambiente y pues a reducir nuestra huella ecológica, ¿no? Sobre todo aquellos que vivimos en ciudades. Sí, sobre todo eso es como el factor más importante y la verdad es que pues yo sigo tu página y cada vez aprendo más. La verdad es que algún día soñé con ser la señora de las plantas, pero la verdad es que no se me dio, o sea, totalmente fracasé. Tuve un cactus y el cactus se me murió, o sea, no manches, un cactus. Para que se muera el cactus, ¿no? Ni siquiera necesita tanta atención, solamente lo dejas al sol y ya, pero se me murió. Entonces, las plantas, la verdad, no es lo mío. Creo que nunca voy a ser la señora de las plantas, pero espero que con tus consejos sí se me dé. Sí, espero que sí. Y fíjate que ese es un caso muy común, ¿no? Yo creo que a veces, por ejemplo, a plantitas como el cactus o las suculentas les llegan a dar demasiado amor y no, casi necesitan que las olvides para que crezcan bien, ¿no? Sí, no manches, sí. Soy como la mamá de Timmy, de los Padrinos Mágicos, ¿no? Cuando tiene su jardín así, todo lo que tocas perece, así está. Maldición, pero pues bueno. Para mí es un gusto tenerte aquí, pues vamos a darle al tema, ¿no? Vale, no, gracias. Y al contrario, también un gusto que me hayas invitado y pues que me sigas. Sí, también quiero aclarar que olvidé encerrar a Daisy, entonces Daisy va a estar en este episodio, esperemos que no tanto, pero por ahí la va a ser parte de, ¿no? Sí. Bueno, pues según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los fertilizantes son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo, para un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas y existen tres tipos que son los químicos, los orgánicos e inorgánicos. ¿Ves? Te digo que siempre me trabo. Y son palabras muy fáciles. De hecho, es lo que estuve viendo en varios de tus podcasts, que creo que las más fáciles son las que más te... Sí, no manches. El otro día me mandó un amigo una imagen así de dislexia, ¿no? Pero dislexia mal escrita. Y luego le digo, no manches, el otro día en vez de decir ayuda, dije ayurra. Y así como que, o sea, yo no inventé palabras, pero
bueno, inorgánicos, ya. Inorgánicos, ¿no? Fíjate que, mira, ahora sí que con los fertilizantes, pues ahora tenemos como que esa englobar lo que es químico, orgánico e inorgánico. Pero pues principalmente muchas veces los químicos pues son aquellos inorgánicos que normalmente suelen sintetizarlos dentro de algún laboratorio o algún lugar o alguna empresa grande que se encarga pues ahora sí que de producirlos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, tenemos algunos como los nitrogenados, que estos pues por lo regular son cantidades de urea que se aplican en los suelos, que de hecho es ahora sí que en prácticamente todos los cultivos de monocultivo y agrícola se avientan un montón de urea para pues el nitrógeno, que es el principal nutriente que nuestras plantitas empiezan a perder. Y pues uno de los problemas pues también es el hecho de pues, que a veces llegan a causar cierto impacto, ¿no? En el ambiente, etc. Porque a lo mejor son buenos para las plantas, pero no tanto para el ambiente, ¿no? Sí, igual justo, también... bueno, perdón que te interrumpa, justo platicábamos en el episodio anterior, por eso me gustó así como que darle de este seguimiento, ¿no? Porque en el episodio anterior mencionábamos cómo se bioacumulan estas sustancias en los suelos, ¿no? Y que tras pasar el año siguen estando presentes. Y pues ocasionalmente empieza a haber esta pérdida tanto de biodiversidad como nutrientes del suelo, incluso llegar al factor de salud pública. Sí, de hecho, ese es uno de los grandes problemas que tienen ahora sí que los químicos, sobre todo los nitrogenados, y pues es, por así decirlo, la principal razón por la que pues estamos tratando de dejar de usarlos, ¿no? De tratar de cambiar de esa revolución verde que algún día nos hizo tanto impacto y ahorita movernos hacia los orgánicos, que son aquellos productos que de cierto modo podemos obtenerlos gracias a algunas plantas que ya tenemos, algunos procesos como compostaje, lombricompostaje, que de ahí vienen, por ejemplo, el humus de lombriz, los lixiviados de lombriz, que actualmente están teniendo un gran boom, sobre todo en esto de la agricultura agroecológica como tal. Y al mismo tiempo algunas prácticas como por ejemplo actualmente en cultivos de maíz pues están empezando a introducir cierta cantidad de materia orgánica para poder reducir el uso o la cantidad de fertilizantes que se usan, porque también uno de los grandes problemas es el hecho que aparte de que se acumulan y todo, o sea, nuestras plantas realmente asimilan cerca del 40 al 30% que podemos obtener y ahí es donde pues no conviene, ¿no? O sea, al final de cuentas monetariamente no es un costo para un agricultor que dices que yo mientras le echo más le echo y no veo resultados realmente o lo que te promete el fertilizante, ¿no? Creo que ahí está como que la disyuntiva. Y los orgánicos, que al final de cuentas pues son aquellos productos que nos pueden dar, tanto como ahorita mencioné, las plantas, procesos de compostaje, lombricompostaje, y pues ahorita que pues vamos a hablar un poquito más de fondo, los biofertilizantes, ¿no? Que son aquellos que están empezando a causar una revolución, que yo creo para este siglo van a empezar a ser los buenos, ¿no? La verdad, yo sí le apuesto un poco a ellos. Ay, qué bonito. Sí, de hecho, yo también creo lo mismo porque como que toda esta cuestión de la agricultura, o sea, cronológicamente ha tenido como todas sus etapas, ¿no? Y sí se ha visto así como muy marcado este boom en cuanto al uso de fertilizantes y pues uno de ellos pues fueron los fertilizantes agresivos, que fue como el DDT, ¿no? Allá por los 80s. Fue un super boom que hasta la fecha pues seguimos teniendo como esas complicaciones de que se supone que ya no se debe usar, pero mucha gente pues lo sigue prefiriendo por las cantidades, o sea, por toda esta cuestión buena que digamos la vieja escuela tuvo, ¿no? Sí, y es que al final de cuentas, o sea, se entiende que la agricultura se va hacia, pues lo que quieres es producir, ¿no? O sea, al final de cuentas quieres producir, pero pues de cierto modo ahorita ya estamos en ese punto en el que hay que ver cómo estamos produciendo para tratar de reducir impactos y todo este tipo de cosas. Sí, claro, porque pues también ahorita hay una alta demanda de alimentos, ¿no? Somos un montón de personas en el mundo y pues todas tenemos que comer desafortunadamente. Entonces también como esta alta demanda también ha dado pie a todas estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo pues buscar este tipo de soluciones con los orgánicos o prácticas más verdes que puedan ser más beneficiosas para nosotros y para el ecosistema. Sí, y de hecho fíjate que a veces eso es como que la disyuntiva, por ejemplo, a muchas personas o agricultores como tal, al cambiarse estas prácticas, porque de cierto modo algunas prácticas un poquito más verdes, a veces para ellos son un poquito más de trabajo. Sí. Y a veces sí es donde dicen, ¿sabes qué? Es que pues ahora tengo que hacer 3, 4 cosas y antes hacía una, o sea, el costo y beneficio, a lo mejor por tiempo, etc. Pero pues ahorita como en algunos lugares que hemos visto, o sea,
el problema ya está bastante fuerte, ahora sí que la contaminación, la salud ya está dañada, o sea, ya es tiempo de que porque cambiamos o porque cambiamos, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, también es parte como de esta cuestión cultural, ¿no? Porque pues la mayoría de los agricultores han sido como de las generaciones de familia. Entonces viene también como este choque cultural en que les dices, oye, ¿sabes qué? Pues existe esta práctica que es mejor para ti, es mejor para tus plantas, incluso para el ecosistema, pero también entra ese choque, ¿no? Así como que, oye, pero desde generaciones, 20 generaciones atrás de mí, pues se ha hecho de esta forma y de esta forma, y como que entra también ahí una constante estar entre la espada y la pared, ¿no? Para este tipo de personas que se dedican a los sembradíos. Sí, no, y de hecho ahora sí que ese es uno de las limitantes que ahorita yo digo que una de las más grandes que se están teniendo al momento de tanto hacer estas prácticas verdes como de tratar de meter al mercado los biofertilizantes. Sí. O sea, que mucha gente, o sea, y la verdad, o sea, vas y se lo vendes al agricultor y le dices, no, es que hace estas cosas y pues yo ya lo probé en ciertos campos o en el laboratorio o en así, y pues muchos sí son así como que, pues se oye muy maravilloso para lo que me estás contando y dicen, no, mejor que otro lo haga y luego ya me doy cuentas cómo le fue. Y a veces tienes que estar buscando a ver quién es el que dice yo sí me aviento a usarlo y a ver cómo nos va. Sí, no, sí hay quienes dicen sí, a ver qué pasa, ¿no? Pero pues al final de cuentas es como un beneficio muy grande el que tienen, o sea, sí creo que es como, vale la pena, o sea, sí vale la pena en ese sentido, y aparte pues crece todo así súper bonito y hasta sabe de distinta forma, ¿no? Sí, eso que ni qué, la verdad, sí, tiene muchas, o sea, ahora sí que muchas diferencias y se remarcan a cierto punto, y ahí es cuando ya la gente dice, mira, sí tienes razón, ahora ya voy a empezar a usar tu método. Pero pues hay que ir poco a poco, ¿no? Sí, yo algo así como que he mencionado así con amigos o con colegas, es como que cuando tú empiezas a convencer a tu familia, o sea, porque tu familia es como el núcleo básico, ¿no? Para divulgar o para hacerles ver estas ideas. Cuando tú convences a tu familia, ya ahí puedes convencer a cualquier persona. Entonces, creo que es una forma de empezar, ¿no? Así como, y sobre todo por cómo lo estás haciendo tú, ¿no? O sea, que tú lo manejas en redes, pues hay gente que pues tiene sus huertitos, o así como de, yo voy a sembrar chile, voy a sembrar tomate, voy a sembrar papa, y como ahí ya empiezan a ver ellos esto, y pues esto es como la cadenita, ¿no? Ellos lo ven y lo llevan a práctica más allá de solamente estar en una red social. Sí, de hecho, fíjate que aquí, bueno, parte del que yo trate de fomentar todo esto en las redes es de cierto modo porque, por ejemplo, ahorita algo que luego nos han comentado quien se dedica, por ejemplo, a la producción de maíz, es el hecho de que a veces dice, bueno, es que yo produzco maíz y, por ejemplo, ahorita pues se vende más barato a veces ahorita el maíz, más caro el maíz orgánico que el maíz de cierto modo normal. O sea, ahorita ya le estás poniendo un sello orgánico y pues el maíz se vende más caro, ¿no? O sea, eso es bueno. Y eso es porque a través de los últimos años hemos logrado introducirle a la gente que lo va a comprar el hecho de que si es orgánico es mejor. Entonces, de cierto modo, ahorita estamos tratando de enseñar, por ejemplo, el uso de biofertilizantes y de todo esto, para que en un futuro la gente diga, o sea, trae biofertilizante, o sea, es más saludable, es esto, porque pues de cierto modo ya sé lo que hace un biofertilizante. Entonces, por ahí también, ahora sí que mis redes trato de enfocarlas a que aquí esto nuevo, que ni tan nuevo, ya tiene unos 10 años, pero que ahorita ya está saliendo al mercado, pues la gente lo empiece a conocer y aprenda de él. Sí, claro, me imagino. Ay, es que me gusta mucho tu Gracias. Soy bien fanática. Bueno, van a ver mi carilla así de... Gracias. Agradezco por darle like. Todos vayan y darle like en este instante. Pues no sé si puedes como comentarnos un poquito más sobre qué es un biofertilizante, de qué se trata un biofertilizante para pues, los radioescuchas que no están familiarizados. Ay, ves, te digo, familiarizados. Anda. Sí, yo creo que ahorita que ya están escuchando, a lo mejor ya se están preguntando realmente qué son y por qué dice que son tan nuevos. Pues mira, realmente los biofertilizantes es más que nada el uso de principalmente microorganismos que se puedan aplicar al campo y generen algún beneficio. En este caso, pues nuestro beneficio es hacia las plantas, ¿no? El hecho de que la planta crezca, de que la planta esté nutrida, de que la planta se defienda de enfermedades y de que la planta pues prácticamente tenga como que todo el feed, el sistema, o que esté todo equilibrado de cierto modo.
Y esto se basa principalmente porque nos hemos dado a la tarea, o muchos investigadores desde hace más de 100 años, pues se han visto que para que una planta esté bien, tiene que interaccionar con varias cosas. Ya sean algunos animales, ya sean algunos insectos, que pues todo el mundo conoce a los polinizadores, algunas aves como los colibríes, pero resulta que también en el suelo está interaccionando con algunos microorganismos como bacterias u hongos. Entonces, al momento de estar interaccionando con estos microorganismos, pues empieza a generar ciertas relaciones que ayudan a ambos lados, tanto a la bacteria como al hongo o como a la planta. Entonces, ahí tenemos como que esa unión entre hongos y bacterias con plantas. Y se ha visto ahorita que, por ejemplo, de hecho, con el impacto de varios fungicidas, de muchos plaguicidas y de varios, hasta algunos, por ejemplo, compuestos nitrogenados que se aplican en el suelo, que toda la cantidad de microorganismos se ha visto bastante reducida en el suelo. Entonces ahí ya tenemos como que un problema, y por eso es que de cierto modo nuestras plantitas no están teniendo la capacidad que antes podían tener de crecer muy bien. Y ahorita, con el uso de esos microorganismos que normalmente estaban en el suelo, pues es lo que se está tratando de implementar, que ahora busquemos algunos microorganismos que están en unión con las plantas que ahora sí que quedan esas interacciones todavía, tomarlos, de cierto modo embotellarlos y aplicarlos en una planta, ahora sí que aplicarlos en el suelo de la planta, y nosotros ya sabemos que pues del lugar en donde vienen, que podemos ponerlo y pues no va a causar ningún impacto, ningún daño, o al menos eso es lo que se espera, ¿no? Porque pues de cierto modo estamos como que sacando, juntando y vamos a volver a introducirlo a los lugares en donde no estaba, ¿no? Y pues estos, ahora sí que de ahí es donde se mueven pues el hecho de que se usen los biofertilizantes, que de hecho actualmente ya empiezan como que a cambiarles el nombre ahora sí que a inoculantes, a multiinoculantes, ya que se está viendo que, por ejemplo, muchos de estos microorganismos no nada más a veces generan como que el beneficio a la planta, sino también ya están haciendo procesos como de bioremediación. O sea, la ventaja de poner ahora sí que un microorganismo o una bacteria, a diferencia del fertilizante común que se usaba, es que resulta que la bacteria hace varias cosas en el suelo. Cuando a veces ya se cosecha y se va a la planta, la bacteria sigue ahí produciendo algunos nutrientes, degradando parte del suelo, degradando parte de la materia orgánica. Entonces, para la siguiente cosecha tú ves ya una mejora, y sobre todo para la siguiente siembra. Entonces, ahora sí que constantemente, si algo hemos estado viendo actualmente y cada vez que se van sembrando con algo donde se ponen los biofertilizantes que pues están aplicando al campo, que aplicamos al campo, pues es eso, que constantemente año con año el suelo, las características de las plantas, lo de maíz, que es con el que más trabajamos, van mejorando. Entonces, pues ahora sí que de cierto modo los resultados están, y ahorita ya se está empezando a comercializar para que pues de cierto modo beneficie y llegue a todo. Pues ahora sí que a todo el mundo, ¿no? Es lo que se esperaría. Sí, se me fue la idea. Espera. Bueno, por ejemplo, sí, en el suelo hay todo este conjunto de microorganismos, ¿no? Existe como una relación muy específica entre microorganismo y planta, o sea, ¿cómo te diré? Por ejemplo, una especie de hongo con una planta que sea así como más, tener como más esa selección, así como de, no, me gusta más esta especie de hongo, o el hongo le gusta más esta especie de planta. Sí, fíjate que sí hay relaciones súper estrechas desde tanto plantas con hongos como bacterias con hongos. Por ejemplo, lo que son algunos hongos de amanita, por ejemplo, hacen simbiosis con pinos nada más, o sea, nada más hacen como que esa unión. Y de hecho, por ejemplo, eso es uno de los problemas que se han visto ahorita cuando luego se hace la deforestación, que tratan de volver a meter plantas, pero pues no estás metiendo al hongo, ¿no? Entonces, como ya no hay esa unión, pues ya no vuelve a ser lo de antes. Y, por ejemplo, en bacterias, pues principalmente tenemos a las famosas Rhizobium. Estas bacterias tienen una capacidad bien interesante, que en las raíces generan, pues digamos que unas pequeñas bolitas en la raíz. Entonces, esas pequeñas bolitas que hacen en la raíz, lo que hacen es empezar a fijar nitrógeno. Y pues, por ejemplo, de cierto modo sustituyen el hecho de que tú estés poniendo algunos compuestos nitrogenados. Pero esto pues ya nada más es específico, por ejemplo, de algunos tipos de leguminosas, como por ejemplo el frijol tiene su propio tipo de Rhizobium, el trébol tiene su propio tipo de Rhizobium. Entonces ahí es donde como que entra la variabilidad de todo esto. Y a veces también el problema, porque de cierto modo nosotros al momento de tratar de aislar un microorganismo y quererlo usar general con todo, pues ahí es donde dices, no, pues es que ya no funciona por justamente esa relación, que a veces suele ser específica. Sí. Sí, me imagino. Bueno, es que se me vino, ahorita sí se me vino a la mente los hongos micorrísticos, por ejemplo las trufas, ¿no? Que supuestamente no hay trufas en México, pero
sí hay bastantes. Sí. Hay bastantes. voy a hacer un episodio precisamente de trufas. Entonces se me vino así como esta cuestión, ¿no? Y además de eso, pues, o sea, yo ya lo he mencionado en episodios pasados, yo soy micóloga, entonces sí quería así como que especificadas bien esta relación estrecha, ¿no? Porque incluso es como bien curioso, ¿no? Por esta sintonía que tienen tanto bacterias como hongos, como el wifi, ¿no? Que llamamos del bosque. Entonces eso está como muy interesante. Y una vez, cuando yo cursaba la licenciatura, precisamente hicimos un proyecto en donde yo sembré las bacterias estas, las ¿Rhizobium? Ajá. Y sí, se ve el nodo así completamente bien clarito. Por ahí tengo fotos, creo que las encuentran, las voy a subir. Sí, de hecho a veces ahora sí que los cortas, esos noditos, los abres y tienen hasta pequeños como huequitos, como si fuera... Sí. Ahora sí, y en esos huequitos ahí es donde por lo regular las bacterias ahora sí que se aglomeran y ahí es donde están fijando nitrógeno y todo esto. Sí, no, pues y la raíz incluso la raíz es súper larguísima a diferencia de plantas que no están asociadas. Entonces, sí se ve bastante esa diferencia. Sí, de hecho, por ejemplo, una con la que hemos estado trabajando por lo regular es, por ejemplo, con pseudomonas y con bacilos, que de hecho son, por ejemplo, las bacterias más usadas para esto. Y, por ejemplo, hay algunas pseudomonas como pseudomonas putida KT2440 o pseudomonas protegens, que literal tienen una simbiosis muy estrecha con el maíz. Y sucede eso que tú mencionas de la raíz, o sea, muchas veces cuando se ve que la raíz crece y pues en el suelo, hasta el suelo como que cambia de ciertas características a un maíz en donde no está. Y pues de cierto modo fueron bacterias que se aislaron en otros maíces, pero de suelos un poquito más ricos en nutrientes y menos impactados, que eso es lo interesante de todo esto. Sí, no, eso está así muy, muy interesante. Volveré a estudiar botánica. Lo prometo. Y bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los pros y contras de utilizar los biofertilizantes? Ok, bueno, pues ahora sí que en pros, pues de cierto modo, ahora sí que una es el hecho de que muchos de esos microorganismos tienen la capacidad de hacer la simbiosis con la planta, darle nutrientes, y dentro de estos nutrientes tienen la ventaja que pueden dar hormonas, dan, por ejemplo, nitrógeno, luego a veces ayudan a fijar algunos fosfatos, por ejemplo, también tienen alguna capacidad de generar algunos fósforos. Por otro lado, también haz de cuenta que como que activan los sistemas de respuesta de las plantas contra ataque de enfermedades. Sí. Entonces, luego a veces vienen algunas bacterias, digamos, ahora sí que malas, que causan enfermedades en plantas, pero como está ya la bacteria del biofertilizante, de cierto modo ya le activó la respuesta a la planta. Y cuando llega la bacteria mala, por así decirlo, y trata de infectar, luego la planta responde con sus sistemas de defensa, y al mismo tiempo, pues las bacterias que están ahí alrededor también tienen como que una capacidad de generar algunos compuestos que ya sean, pues, que causan una inhibición, o a veces hasta se comen algunas bacterias u hongos, que es algo ahora sí que de cierto modo interesante. Con, por ejemplo, algunas pseudomonas protegens o bacilos, eso llegan a ser literal, secretan en algunas proteínas encima del hongo y lo degradan por completo, y pues prácticamente ese hongo iba a enfermar a la planta y se topó con nuestro microorganismo, ¿no? O sea, de cierto modo esas son como que las generalidades de un biofertilizante. Los contras, aquí uno de los principales contras que hemos estado viendo es el hecho de que, pues yo creo que principalmente son dos. Bueno, el primero es el hecho de que una bacteria no sabemos realmente si pueda colonizar todo el tipo de plantas que podamos encontrar, que es aquí a lo que mencionabas, ¿no? De que una bacteria a veces es específica de una, y por ejemplo, digamos, sirve con maíz, ¿no? O sea, maíz ya lo hemos visto muy bien, pero al momento de probarlo con papa o probarlo con tomate ya no vemos el mismo efecto. Entonces, de cierto modo, tendríamos, ahora sí que para que algo fuera así súper bien, tendríamos que estar como que agarrando una del tomate, una de la papa, una del maíz. Y luego, pues, por ejemplo, ahorita se están trabajando con algunas formulaciones en donde se juntan esas cuatro y se vuelve así como una formulación para plantas generalmente, por así decirlo. Así como que, pues esto lo puedes usar con casi todas, pero porque ya aislamos varias bacterias de vienen y de cierto modo alguna va a pegar, ¿no? Entonces, es lo que se espera, que una de las cuatro que estén ahí pegue, y si pegan 3 o 2 o las 4 enteras, pues súper, ¿no? Ajá, sí, no, es lo mejor, pero de cierto modo no sabemos cuál de las 4 a pegar, o sea, ahí es donde entra como que esta disyuntiva. Y por otro lado, que algunas de estas bacterias
tienen la capacidad muy alta de inhibir algunos microorganismos que son competencia. Y ahí es donde entra un problema, porque, por ejemplo, el caso de algunos, por ejemplo, bacilos subtiles tienen una capacidad muy grande de secretar compuestos. Secreta enzimas, secreta algunos compuestos que inhiben otros microorganismos, y estos pueden ser hongos y pueden ser bacterias. Y actualmente se ha visto que, por ejemplo, puede inhibir algunas micorrizas como tricoderma, que tricoderma es muy usado para las plantas, para hacer micorrización, pero Bacillus la inhibe. Entonces, ahora sí que digamos que es algo celosa porque coloniza la planta y no deja que nadie más lo haga. Ajá. Y pues ahí, al final de cuentas, Bacillus, pues de cierto modo no le va a dar el 100% de las cosas que necesita la planta. Y ahí es donde a lo mejor podemos llegar a tener pues como que un contra, ¿no? Pero pues de cierto modo se ha visto que cerca del 80 al 90 pues es benéfico. Entonces pues ahora sí que te vas por la balanza, ¿no? Dices, si tiene un 80% de beneficio y un 20% de que a lo mejor es posible que inhiba a un hongo o que pues tenga otra capacidad, pues nos apostamos al 80, ¿no? Todo equilibrado. Sí, tratamos de hacer como que el equilibrio. Igual por eso, al final de cuentas, la investigación se está desarrollando bastante a través de eso. De hecho, la mayoría de los investigadores que están ahorita trabajando con todo esto están haciendo eso, como que tratando de encontrar, por ejemplo, hay un problema entre por ejemplo, con el café, ¿no? Que por lo regular le da un hongo que es una roya y lo inhibe. Y luego a veces se encuentran que una de los 100 cafés o 100 plantas de café que estaban, una sobrevivió. Y a veces, sí, es bien interesante porque una sobrevive y luego resulta que hay un microorganismo ahí involucrado. Y pues el chiste es agarrar ese microorganismo y ponerlo en todas, pero ya en otras plantas no funciona igual, ¿no? Entonces, como que eso están haciendo los investigadores, decir, pues agarramos a este que sí nos sirve y ahora protegemos café, ¿no? Y ahora nos vamos con tomate a ver qué encontramos. Es un proceso algo largo, pero de cierto modo está funcionando, y hay algunos multinoculantes que sí estamos viendo como que sirven de manera general a varias plantas, que también es lo interesante, ¿no? Que encontremos algunas formulaciones que sí generan un beneficio a muchas plantas. Sí, me imagino que es como un poquito caprichoso, ¿no? Tanto la planta como la bacteria, como el hongo, o sea, en ese aspecto de lo que menciono, ¿no? Así como que esa celosidad es mía, no la toques. Entonces, pero sí llega a haber como este capricho entre especies de microorganismos y sobre todo de hongos. Los hongos son súper caprichosos. Sí, de hecho son de los que más dicen, no, yo aquí y me agarro no nada más a uno, sino a un montón. Todo, sí. Ajá. Sí, hasta uno, así como que te agarra un hongo y también, o sea, y los que han tenido... Te empieza a degradar, ¿no? Ya tardas un buen con el pie de atleta, ¿no? Sí, exacto. Entonces los que tengan hongos en las uñas o en los pies, los entiendo. Sí. De hecho, mi perrita tiene así como un problema con un hongo que, o sea, ya me ha durado así años de que se lo quito y luego dentro de 2 años le aparece y yo así como que ya, maldito sea, ¿por qué? Sí, y es que fíjate que son bien, ahora sí que yo que estudio los hongos, yo no soy tanto como micólogo, pero yo sí los estudio de un lado de que pues para mí son patógenos para las plantas, sí. ¿No? Entonces, si algo hemos visto es que suelen ser como que tienen ciertos sistemas en los que hasta suelen como hasta esconderse en el suelo, o sí. Bueno, al menos en el suelo eso luego hacen como que se esconden ahí en esporas y poquito micelio y nada más están esperando que, por así decirlo, baje la defensa de la planta y se deja ir el hongo. Entonces a veces eso sucede también en animales y en otros organismos, ¿no? A lo mejor por ahí va lo de tu hongo, no sé, ¿verdad? Pero sí, no soy, pero pienso eso, pero sí, son súper son de los más caprichosos que existen. Y bueno, ya para entrar un poquito más como al tema de a lo que te dedicas, que es completamente huertos urbanos. Sí. No sé si quieras explicar, porque tú eres el invitado súper bonito, ¿qué es un huerto? ¿Desde cuándo existen los huertos? ¿A qué se refiere esta cuestión de huertos urbanos? Ok, va. Bueno, pues ahora sí que ahorita que fíjate que estuve pensando en tu pregunta ahorita desde cuándo existe un huerto. Pues fíjate que yo realmente no creo que haya así como que desde cuándo. A lo mejor los huertos urbanos sí, desde que inició la urbanización, pero un huerto pues realmente yo creo que fue desde el momento en el que dejamos de ser nómadas hasta el momento en que nos centramos en un solo lugar y nos volvimos de cierto modo sedentarios y empezamos. ¿Por qué? Porque realmente ahorita la agricultura que se usa ahorita de tener monocultivos
pues realmente tiene 100 años, a lo mucho 200 años, no tiene mucho, porque desde hace mucho tiempo la gente lo que hacía más que nada era cultivar diversos tipos de plantas. O sea, por ejemplo, mucha gente en los 1800 o mucho más atrás, lo que hacían era tener, pues yo tengo aquí como mi pequeña, pues ahora sí que mi pequeño sembradío, pero en mi sembradío yo tengo lechuga, tengo tomate, tengo todo lo que pueda tener para alimentarme y al mismo tiempo intercambiarlo. Entonces ya después de ahí pues viene todo esto de la revolución verde y pues ya se vuelven monocultivos, se vuelve algo mucho más grande, ¿no? Entonces yo me imagino que realmente un huerto como tal, pues yo creo viene sus raíces desde ahí. Pero pues principalmente y ya al punto de tener como tal un huerto, pues por ejemplo desde el momento en el que la mayoría de las personas pues también está tratando de buscar una forma de alimentarse. Porque, pues, por ejemplo, a raíz de la pandemia se volvió como que un hobby muy elevado aquí en todo lo que pues, fue México, Latinoamérica. De hecho, hace 6 meses huertos urbanos eran de las palabras más buscadas en Google. Entonces, pues por eso, ¿no? Al final de cuentas, mucha gente estaba en casa, igual que entre el aburrimiento o entre que el estrés, al final de cuentas te ayuda mucho a desestresarte, pues decidieron decir, vamos a iniciar un huerto, ¿no? Entonces, de ahí viene pues el hecho. ¿Y qué tipos de huertos pues podemos, ahora sí, cómo se define primero antes de hablar de los tipos? Pues primeramente el huerto pues es el hecho de que tú tienes en tu casa, puedes cultivar diversos tipos de, pues prácticamente de plantas, que estas plantas sean comestibles. Porque normalmente mucha gente suele tener plantas ornamentales, alguna enredadera como las que tengo aquí atrás, hasta orquídeas. Sin embargo, ya al momento de que dejas de tener un jardín y se convierte en un huerto, es cuando ya empiezas a obtener un producto del que te alimentas tú, ya sea hasta desde una lechuga, rabanitos, acelgas o algunos árboles frutales que luego hay gente que pues logra tener en su casa, y hasta a veces a los más complicados que las uvas, la vid, ¿no? Que ya decía... Sí, no, luego... es mi Dios, sí. No, y luego es que las vid luego son bien caprichosas y se munguean o batallas para producir una uva, ¿no? Entonces... pero aún así hay gente que lo tiene. Yo de cierto modo como produzco 2, 3, pero yo he visto gente que tienen su... Ajá, tienen como redes arriba y literal arriba les pasa la vid y literal jalan las uvas de abajo. Así como que, se me un viñedo. Ándale, así como estilo los César, que ten aquí en el vino y aquí están las uvas. Sí, entonces pues de cierto modo eso es como que el tener un huerto, ¿no? El poder alimentarte de esos... De esas plantas que estás empezando a producir. Y actualmente pues ahí es donde entra, yo siempre he dicho, la imaginación del humano y de cualquier persona que quiera empezar, porque pues hay muchas variaciones, ¿no? Hay gente que los pone en guacales, yo soy de los que los ponen en guacales, hay gente que lo tiene nada más en pequeñas macetas, hay gente que hace unos bancales, de esos que como mesas de cultivo, que en algunos lados también se conocen como bancales, pero luego son mesas de cultivo en donde ponen diversos tipos de plantas. Y pues están también, por ejemplo, los verticales, que los pegas a una pared y cuelgan, y pues de ahí estás tú teniendo pues cosechas de vegetales o diferentes cosas, ¿no? Pero pues principalmente son esos los tipos de huertos que te puedes encontrar. Y luego ya depende de pues qué tanto tiempo dediques, qué tanto quieras hacerle al huerto, porque pues muchas veces lo combinan con hacer composta, con hacer lombricomposta, y pues a veces tienes nada más algunas lechugas, algunos tomates, algunos chiles, que es de lo más común. Y como te digo, ahí hay gente que dice, no, pues yo ya pongo calabazas, ahora sí que berenjenas y otro tipo de plantitas, ¿no? Pero pues de ahí es donde, pues siempre he dicho que depende de lo que tú quieras poner, pero pues aún así eso es de manera general lo que sería un pequeño huerto urbano en tu casa o en tu lugar, ya sea... De hecho hay quien hasta lo pone en los lugares de trabajo. Actualmente en 2, 3 empresas se han empezado a hacer huertos en trabajos, o igual también están los huertos comunitarios en varios lugares a raíz de varios programas que hay en diversos, pues ahora sí que en países y también en algunos estados de aquí de México se han empezado a implementar algunos huertos comunitarios como tal, y pues está suave porque va gente, algún tipo de gente llega, trabaja un poco y pues les dan ahora sí que alimento, ¿no? O sea, como que te pagan con lo que produces, y está pues cool para alguien que a veces tiene esa necesidad, que pues de ahí es otro enfoque del huerto urbano, ¿no? La necesidad de que a veces en algunos lugares, sobre todo ahorita, por ejemplo, en la pandemia, que a lo mejor se quedaron, pues ahora sí que algo bajos de efectivo o trabajo, etc. Pero pues han empezado a cultivar de manera de que dicen, bueno, pues si puedo producir lechugas en mi casa, igual, pues al menos de hambre no me muero. Sí. Sí, pues creo que así como que lo más... como ya así el nivel más elevado es cuando ya empiezan como a sembrar tomate, papa, cebolla, ¿no?
Y volviendo un poquito a lo de la historia de los huertos, bueno, siempre busco información o busco artículos para cuando hago los episodios. Y encontré uno precisamente, o sea, por eso metí esta pregunta. A ver, cuéntanos. Porque mencionaba así como la historia de los huertos y como varias secciones, ¿no? O sea, esta cronología que te comenté. Y en una sección mencionaba que como tal se dio a partir de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fue cuando pues hubo esta escasez de alimentos debido a la guerra, y como que la gente empezó a tratar de obtener sus alimentos, pero ya en la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, aquí se formó ya tal cual como esta huerto, como este huerto comunitario, por los mismos presos que se encontraban en los campos de concentración, ¿no? Porque ellos, al final de cuentas, pues ellos eran los que tenían que obtener su alimento, y ellos fueron quienes empezaron a sembrar y a llevar a cabo este tipo de prácticas. Entonces sí se me hizo como un poquito interesante esa cuestión, ¿no? De que, o sea, a partir de la necesidad, porque sí fue una necesidad muy grande y fue situaciones muy fuertes que vivían las personas, pues ahora es como algo súper común y algo que hasta incluso, como mencionas tú, sirve de terapia, ¿no? Sí, fíjate que ahora sí que como tal no me sabía exactamente que ahora sí que de ahí es donde como que se sentaba el hecho del huerto, porque bueno, yo había leído también un poquillo, y pues ahora sí que como tal el huerto pues lo vienen desde antes y lo juntan por eso, ¿no? Porque es la cantidad de alimentos. Pero a lo mejor, como tú dices, pues desde ahí fue como que la idea de que en una ciudad o en alguna zona urbanizada pues ya se centraran los huertos. Y sí, de hecho, creo que la necesidad, fíjate que el año pasado, que fue donde estuvo como que la pandemia más fuerte, de cierto modo yo sí tuve 2-3 personas que se me acercaron con ese fin, así de que, ¿sabes qué? Pues es que la verdad yo vi que a lo mejor en el huerto puedo cultivar, y pues la verdad me está yendo algo medio mal. Y por ejemplo también algunas personas de Guatemala me contactaron también como por la misma razón, ¿no? Porque, y a lo mejor no les estaba empezando a ir mal, pero decían, prefiero prevenirme, y no tanto por el hecho de la economía, sino porque a veces ves que con esto se iban a cerrar fronteras y también, ahora sí que si te ibas a la parte extrema, se iba a cerrar muy intenso algunas cosas. Entonces ellos empezaron a decir, de a que me falte porque no me lo pueden traer, pues mejor empiezo a ver la manera de cómo cultivarlo aquí, ¿no? Y al final de cuentas el internet y todo esto pues nos une, y de cierto modo fue así como que pues ¿cómo le hacemos o cómo empezamos a hacerle para poder producir un huerto, ¿no? Y ahí es donde pues de cierto modo pues igual les echo la mano y les explica cómo empezarlo a hacer, y pues sí han tenido como que buena ahora sí que buena respuesta. Afortunadamente no llegaron a ese punto, ¿no? De que se les cerrara todo, pero pues aún así ahorita ya como actividad lo han seguido haciendo, y pues está bastante cool. Ay, qué padre. Yo quisiera hacer así como un invernadero. Es así como el sueño, pero te digo que soy súper mala para los plantas, porque no se me dan, no sé, algo tengo que no se me dan. Yo creo que, bueno, es que no sé, a veces yo digo que es cuestión de práctica, porque cuando yo inicié la verdad tampoco se me daban, ¿para qué te miento? De hecho, por ejemplo, siempre tengo la historia de que mis primeros tomates se quedaron verdes, nunca se pusieron rojos. Sí, o sea, y al final por orgullo los corté y me los comieron en ensalada. Pero porque mi familia así de que desde entonces todo ha sido el tomate, así no. Sí, yo, no, está re bueno, déjame. La lagrimilla ahí. Ándale. Sí, yo like. No, y por ejemplo, mi mamá, pues mi familia me dio carrilla así de que, ay, estás poniendo tu huerto y nunca se pusieron rojos, y yo, no, pero saben bien buenos. Ustedes que no quieren probarlos. Sí, entonces, pues yo siempre digo que es cuestión de práctica, ¿no? Igual de prueba y error. Sobre todo porque a veces los lugares en los que están pues no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí en Puebla y las condiciones climáticas en donde yo estoy son de un modo, ¿no? Y en otros lugares son de otro modo, y ahí es a veces lo que nos mete, pero pues al final de cuentas igual puedes intentarlo y con asesoría igual si quieres ahí. Igual también podemos ayudarte con eso. Sí, por favor. Estoy abierta a esa posibilidad. Aún no me quiero rendir. Y bueno, ahorita que mencionabas los tipos de huertos que hay y eso, ¿es costoso poner un huerto o depende del tipo de huerto que pongas? Bueno, depende del tipo de huerto. Yo realmente, por ejemplo, he dado algunos cursos y trato de enfocarlos a que no gasten tanto, a que realmente, o sea, yo siempre he dicho que al final de cuentas
depende de cómo lo veas, ¿no? Si lo vas a tomar como un hobby, a lo mejor y dices, pues tengo cierto lana y voy a invertirle, ¿no? Y quiero el mejor semillero, el mejor sistema de riego y el mejor esto, ¿no? Pero pues muchas veces hay personas que dicen, no, pues que yo tampoco no quiero meterle tanto dinero porque no sé si se me va a dar, y a veces pues le meto una buena cantidad y no veo plantas y pues me entristezco, ¿no? Pero pues realmente yo considero que no es caro porque muchas cosas las podemos obtener de tu casa. Por ejemplo, con botellas recicladas puedes hacer semilleros, puedes hacer, por ejemplo, en vez de hacer un bancal que luego a veces te venden la caja y ahora sí que la mesa de cultivo, que a veces pues se vende un poco cara, pues puedes hacerlo, por ejemplo, en guacales de esos de madera que a veces en las centrales de abastos tienen, y pues un guacal de esos a veces te lo están dando hasta en 20 pesos mexicanos, y pues realmente tan caro no es, pero por ejemplo en ese guacal puedes sembrar varias cosas. Y pues ya es cuestión de que vayas produciendo, por ejemplo, con tu tierra, con tu suelo, y también de que le eches un poquito de coco, porque a veces dice uno, es que no sé cómo sembrar, porque no puedo hacer, no sé, una cámara húmeda o un buen semillero, pero pues es así como que no, pues ve y agárrate unos plásticos de que luego a veces de pasteles o algunas cosas que luego se desechan y lo usan. Yo sí soy de los que pues ahora sí que agarra muchas cosas recicladas y trata de darle segunda vida. Y de hecho a veces estando en la calle y luego veo ahí, mira, esa reja puede servir de huerto, preste. Y luego me dicen, qué vergüenza contigo. Y yo, sí, pero la voy a subir al carro. No me importa que esté al lado del bote. Sí, pero las cajas no, también. Ándale, o sea, las cajas de plástico que luego están ahí, o sea, de ahí es donde puedes empezar a ingeniártelas. Porque ya si después quieres, por ejemplo, moverte a sistemas de riego, pues ahora sí que a tratar de buscar, por ejemplo, algunas composteras ya más caras o etc., pues ya es donde te empiezas pues hay que invertirle algo de dinero, ¿no? Pero pues realmente a lo mejor al principio, por ejemplo, para iniciar como tal un huerto de a lo mejor unos 3-4 bancales, pues a lo mejor lo principal es que le inviertas en la tierra. Pero, por ejemplo, pues aquí en Puebla te venden, por ejemplo, un bulto de unos 24-25 kilos en unos 60 pesos. Entonces, con unos 3 bultos de esos, y pues ahora sí que o sea, ya te aventaste un huerto de unos 3 de unos 3 guacales, y pues el agua al final de cuentas está en la casa, ¿no? O sea, la ocupas ahí y ya empiezas, ¿no? Bueno, sí, igual. Sí. Recuerdo que ahorita estamos pasando por un estrés hídrico muy cañón. Sí, de hecho ahí es donde viene también otra parte donde hay que ingeniárselas, porque pues de cierto modo hay que reducir la cantidad de agua que se usa. Entonces, pues muchas veces hay algunos riegos por goteo, o hay unos, por ejemplo, que cortas una botella a la mitad y la entierras en el suelo, y el mismo sol hace que se evapore el agua, se queda arriba de la botella y luego vuelve a bajar en la noche. Entonces, de cierto modo, puedes ingeniarte algunos sistemas de esos y estás reciclando la botella, ¿no? Entonces, o sea, de cierto modo, caro no es, depende de qué tanto coco y qué tantas cosas quieras hacerle. Porque ahí es donde entra siempre, pues yo digo que la cuestión de cuánto te vas a gastar. A veces hay gente que luego asesoro para sus huertitos o que me piden algunas preguntas y yo, no, pues es que hazlas así. Y luego, no, es que eso, pues se me hace mucho show hacer semilleros así o poner el sistema de arriba así. Dime qué puedo comprar. No, pues a lo mejor puedes conseguir esto, el otro y ahí lo puedes poner. Ok, sí, se me hace más fácil. Pues ahora sí que ahí depende de cada quien, ¿no? Sí, entonces, pero pues no, caro no es. Igual al final, de cierto modo, puede llegar un punto en el que empieces a producir suficiente que también vendas o intercambies, ¿no? Y a veces a lo mejor puedes ahí hacer Sí, tener tu beneficio, ¿no? Tu emprendimiento. Ándale, sí, un pequeño emprendimiento igual nunca está mal y a veces se puede entrar. Igual también, por ejemplo, hay gente que le agarra el modo a cultivar lombriz y pues de cierto modo la lombriz también se vende cara, ¿no? Anda entre un rango de unos 500 a 1,000 pesos el kilo de lombriz. Y si tú le agarras bien el modo, pues puedes producir pues bastante, ¿no? O sea, se produce, depende del tamaño del bancal, ¿no? Pero pues puedes producir una muy buena cantidad para estar comercializando la pura lombriz y con eso estarle metiendo a tu huerto, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que depende de ahí de cómo lo acomodes, pero de que es caro para iniciar, no, realmente no. Pues no considero que te hagas a lo mejor un gasto tan grande. Igual puedes empezar con poquito, ¿no? Compras un bulto nada más y vas acomodando en macetas o en recipientes. Igual hay gente que recicla, por ejemplo, los botes de esos de 20 litros de agua que luego andan por ahí, que luego a veces andan tirando los vecinos, así, pues preste, ¿no? Yo de hecho así inicié. Es que luego iba y agarraba los botes y luego, no, mira, este sí ve de maceta y 2 agujeros abajo, la parte de arriba la volamos y ahora le tierra y ya tienes una maceta y nueva, ¿no? Yeah. Sí, entonces, pues ahora sí que ahí depende de cómo te la manejes y te la ingenias, ¿no? Sí, me imagino que es cuestión de, pues, como irle tomando, ¿no? Esto así como, lo hago así,
o no me salió de esta forma, bueno, ahora lo voy a intentar de esta otra, y ir viendo como que todo este panorama, ¿no? O sea, como que es por eso que creo que sí es como muy terapéutico, porque pues estás constantemente así como con esa distracción, ¿no? Es como que ya se me murió mi planta, ¿ahora qué hago? ¿Cómo la revivo? ¿Qué le pongo? Entonces vas buscando ahí como que toda esta metodología, ¿no? Y pues está chido, intentaré hacerlo en mío. Sí, inténtalo. Igual si tienes alguna duda, igual y si los que nos están escuchando tienen alguna duda, pues con confianza, ¿no? Pueden escribirme, preguntarme y pues ahí la resolvemos igual y vemos, y si no, pues nos quebramos el coco juntos. Me imagino, pero no, sí está muy interesante. También otra cuestión así que quería tocar un poquito ya que estamos como en este tema, sobre el control biológico, ¿no? Porque pues es algo que pues, tu huerto, tu planta, de alguna u otra forma pues va a sufrir de plagas, ¿no? Entonces pues era lo que mencionábamos en el episodio anterior de los plaguicidas, ¿no? Que es como lo más común o como lo más fácil, esta comodidad de voy y compro un plaguicida. Ya no voy a decir la marca. Vas, lo compras y se lo pones a tu planta, ¿no? E incluso pues hay estas sustancias que mencionábamos, pues en vez de, o sea, sí quita la plaga, pero pues tu planta queda toda ahí, moribunda, o incluso así de mejor no veas más. Mejor arráncame de la raíz. Sí, fíjate que eso es el tema principal del huerto. De hecho, yo creo que donde mucha gente dice, no, sabes que el huerto no es lo mío, es por eso, porque las plagas se llegan y de cierto modo, como muchas veces lo digo, o sea, no vamos a evitar que las plagas lleguen, o sea, al contrario, yo siento que de cierto modo es benéfico que algunos tipos de plagas lleguen, algunos tipos de insectos, porque demuestra que estamos teniendo un pequeño espacio verde en la ciudad y que está empezando a interactuar con todo lo que hay alrededor. Porque, por ejemplo, en muchos lugares, a veces hace 8 o 10 años se veían algunos tipos de insectos muy comúnmente, que a lo mejor hasta eran plagas, ¿no? Como los chapulines o así, ¿no? Pero actualmente ya pues los ves muy de vez en cuando, ¿no? Ya no ves, o sea, por ejemplo, acá en donde soy yo estoy en Durango, específicamente la comarca lagunera, no toda la gente lo conoce, pero bueno, algún día será visto el mundo. Acá se daba, bueno, cuando yo estaba así chavilla, veíamos mucho las catarinas, veíamos mucho los caballitos del diablo, los mayates. Y ahora es así como que bien raro encontrarte uno, ¿no? Entonces yo me encontré así y digo, no, o sea, me super emociono así porque tengo tanto tiempo que no los veo, que cuando los veo es así como que no manches, no estás sin verlo, ¿no? Porque le estás hablando a un bicho, ¿no? ¿Qué clase de bicho es? Sí, y fíjate que es uno de los problemas y es una de las razones también por las que creo que de cierto modo, o tanto un huerto o un jardín, por lo menos todas las personas en la ciudad tenemos hasta la obligación de tenerlo, ¿no? Pero ahí es donde entra el show, de que de cierto modo muchos insectos, muchos plagas pueden llegar a nuestro lugar, sobre todo porque a veces somos por ejemplo, yo en donde estoy soy un huerto y la verdad he tratado de encontrar más gente hacia alrededor y lo más cercano son como a 2, 3 colonias, alguien que más o menos tiene un huerto, ¿no? Entonces, si te pones a ver la cantidad de plantas que puede pegarle una plaga, pues obvio que en un buen terreno va a quererse mejor ir con las mías, ¿no? Sí. O sea, y ahí es donde está la cuestión. Sin embargo, pues hay maneras de cómo evitar y cómo combatir, por ejemplo, el ataque de estos plagas. Y como tú dices, reducir la cantidad de, pues ahora sí que de plaguicidas que se ocupan. ¿Qué maneras? Bueno, pues principalmente debemos de tener en cuenta que la primera es, ahora sí que manejar, como tú dices, el control biológico y es atraer otros tipos de insectos que también llegan a interactuar y ya son, pues ahora sí que de cierto modo la presa, más que nada el cazador de la presa, que la presa fue nuestra plaga, ¿no? Entonces estos, como por ejemplo las catarinas, que de cierto modo son aquellas que se alimentan de pulgones, pero pues no son las únicas, son a lo mejor las más famosas que hay, pero no son las únicas. Por ejemplo, algunos tipos de avispas también eliminan pulgones, muchas veces las lagartijas y las arañas dentro de los huertos a veces son así como que queremos eliminarlas o quitarlas, sin embargo no, pues son benéficas, ¿no? O sea, por ejemplo, las lagartijas, si están en el huerto es señal de que están acabando con las plagas que hay alrededor. Igual las arañas, ¿no? Muchas arañas generan ahí su telaraña en ciertas esquinas y es porque están atrapando todo lo que pasa y pues para mosquitas blancas, pulgones que llegan volando y algunos tipos de insectos,
pues lo principal es eso para poder eliminarlas. Y a veces, de cierto modo, no sabemos que pues no nada más tenemos que, por ejemplo, sembrar tu lechuga o sembrar tu tomate, y por eso es que llegan nada más ese tipo de plagas que prefieren alimentarse de ese tomate. Por eso es que pues muchas veces se trata de que junto con tu huerto pues también ves las maneras de tener algún otro tipo de plantas que de cierto modo atraigan a estos insectos, tanto polinizadores como algunos que puedan causar este efecto biocontrol de alimentarse de las plagas que llegamos a tener. Y la otra, pues principalmente es tener una planta bien nutrida, ¿no? Una planta bien nutrida también ayuda mucho a defender como tal a las plagas, ¿no? Entonces, como que esos dos factores son los principales que deben de intervenir y que uno puede tener en cuenta. Y al mismo tiempo, pues, si puedes hacer cosas mejores para atraer algunos tipos de insectos, como por ejemplo los hoteles de insectos, como por ejemplo a veces hasta tener algunos lugares donde les pones agua y ese tipo de cosas, pues benefician mucho a ahora sí que al entorno y a tu huerto y a no tener tantas plagas, ¿no? Que a veces es con lo que te das de topes. Sí, es como que lo más común. Mi mamá tiene bastantes plantas, a ella sí se le da. y aquí, o sea, lo que a ella le ha pasado es la mosquita blanca, ¿no? Se le llenan de mosquita blanca. Entonces, sí, yo, por ejemplo, o sea, el único así como repelente que conozco, y eso porque me lo dijo un profe hace años, fue hervir las hojas de el laurel de la India, se conoce, bueno, aquí así lo conozco, que es esta planta que da florecitas blancas y unas hojas larguitas. No recuerdo el nombre científico tal cual, pero luego ahí se los pongo les pongo la imagen cuál es. Bueno, me dijo que hervir las hojas y ya pues con eso lo rociaba, ¿no? Y por lo otro es de control biológico. Incluso mi mamá tiene plantas que que le ayudan, bueno, atraen mucho a lo que son las abejas, incluso llegan colibríes aquí a la casa y es porque qué bonito. Maravilloso. Sí. Entonces, pero lo que no he podido así como atraer son las catarinas, ¿no? Porque le digo, pues es que las catarinas son todas estas, o sea, tú las ves así súper bonitas, pero son malvadas, son ustedes del infierno. Son un depredador extremo, ¿no? Sí. Sí. No, sí, mira, por ejemplo, para las catarinas a veces lo que recomiendan mucho es sembrar girasol. La flor de girasol las llega a traer mucho, entonces en muchos lugares las siembran por eso junto a los huertos para traerlas. Igual, por ejemplo, también a veces sirven plantas de flores rojas o flores anaranjadas. Eso también ayuda mucho a traerlas, entonces pues de cierto modo pues es benéfico, ¿no? Para hacer este tipo de interacciones con ahora sí que con eliminar plagas. Y también hay algunos remedios, por ejemplo el jabón potásico, igual ahorita que mencionaste la mosquita blanca, el jabón potásico sirvió bastante para poder pues ahora sí que eliminar algunos tipos de insectos o ácaros, y también de cierto modo pues también es bastante ecológico porque no contamina en niveles super extremos, a menos que lo apliques en grandes cantidades, pues como todo, ¿no? Si lo aplicas en exceso hace un daño, pero pues no afecta tanto como algún fungicida. Y sobre todo, pues por ejemplo, a veces algunos problemas de algún insecticida. Entonces, algunos de los problemas, por ejemplo, con los insecticidas es que a veces arrasan con todo tipo de insecto. Sí. Y el jabón potásico de cierto modo no deja como los principalmente trabaja con la pared con la pared de quitina que es más gruesa, que tienen más bien al revés, con una que es más blanda las que tienen las plagas que la que tienen los polinizadores como abejas. Entonces a las abejas y a las mariposas pues no les hace prácticamente nada el jabón potásico, a diferencia del pulgón o la mosquita blanca. Entonces por eso es que a veces esos remedios pues también ecológicamente sirven bastante bien. Sí, bueno, yo así como que lo mencioné en el episodio anterior, o sea que no es, la cuestión de plaguicidas no es así como que ya no los usen, no se asusten, o sea, al contrario, ¿no? Este espacio yo lo hice para pues, dar información a la gente y todo, y incluso pues también, ¿no? Esta cuestión de lo que pasa con los plaguicidas, pues es asesorar a las industrias en decirles, oye, está bien, o sea, no es que lo prohibamos, pero hay mejores métodos, hay mejor metodología de llevar las cosas a cabo y no llegar a afectar a estos estados, ¿no? Y esto, o sea, estas cuestiones de control biológico, de que sea más verde, pues a mí me parece muy interesante.
porque son cosas que, como mencionas tú, no tienen un costo muy grande, a diferencia de que vayas a una tienda agropecuaria y compres un pesticida, compres un insecticida que vienen costando como 200, 300 pesos, ¿no? Cuando acá en tu casa pues lo tienes como a la mano más fácil. O sea, como... Y luego aparte a veces también tienes que comprar el equipo, o sea, por ejemplo yo tengo un conocido aquí en Puebla que él sí ahora sí que usa para su pequeño huerto fungicidas y plaguicidas, pero él pues se compró también todo el equipo, ¿no? Entonces de cierto modo dices, bueno, y también está el modo de aplicación y pues ahí también influyen ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es como, es ese balance que hagamos, entonces como sí. Depende más como del punto de vista de la persona y como su necesidad, ¿no? De, bueno, si te gusta más, pues está bien, pero tanto lo natural como lo químico, creo que sí tenemos que ver como esos pros y contras y ajustarlo a necesidades. Sí, de hecho acabas de mencionar, yo creo que la palabra correcta, al final de cuentas es la necesidad. Pero yo también soy de la idea de que de cierto modo no puedes satanizar a los productos químicos, porque pues a raíz de todo esto es prácticamente por lo que nos hemos alimentado por años, ¿no? Pero si podemos reducir la cantidad de lo que estamos aplicando, o sea, si ahorita estamos aplicando 10 y podemos reducirlo a 5 y combinarlo con alguna actividad agroecológica, pues al final de cuentas vamos a tener el 10%, el 100% de lo que queremos, pero pues el impacto va a ser menos, ¿no? Y pues y también hay lugares en los que, pues por ejemplo, las plagas son muy fuertes, que a veces es necesario, ¿no? El uso de este tipo de compuestos y pues no podemos decir que no, cuando pues de cierto modo se necesitan, sí, o sea, hay que estar como que de cierto modo balanceados y saber cuándo sí y cuándo no. Yo creo que es parte de lo que tenemos que estudiar también. Demasiado. Y ahorita que mencionabas lo de los hoteles de los insectos, yo no sabía que existía eso de los hoteles de los insectos, eso me lo comentaron, porque le pregunté a una persona, le digo, no sé, como que qué cosa más pudiera meterlo en el episodio, nada, y me hizo sobre los hoteles de los insectos y yo, ¿eso existe? ¿Qué es eso? Un hotel. Sí, en mi mente sí. Me imagino como la película de bichos, ¿no? Ándale. Entonces, igual, no sé si puedes comentarnos un poquito más de qué trata. No, eso sí, bueno, espero que sí, pero creo que no. Sí, no, fíjate que como tal, bueno, yo antes, ahora sí que los conocía como pequeñas casitas o lugares y el hotel, yo creo que el término como tal hotel de insectos tampoco hay de tener mucho, yo creo que a lo mejor por eso tampoco se menciona tanto, y quien me ha enseñado como tal a hacerlo bien, ahora sí que haciendo un poco el comercial es por ejemplo Explorando con Ale Monse. Ella de hecho es quien me ha asesorado un poco a armar uno pequeño aquí, pero pues principalmente, por ejemplo, ahí es donde entra el beneficio de armar pues como tal el hotel de insectos, porque de cierto modo el punto con él es tener un lugar en donde los insectos, digamos, puedan descansar y al mismo tiempo puedan ocultarse y de cierto modo, pues ahora sí que reproducirse también, ¿no? Generar huevos, dejarlos ahí dentro y que los huevos puedan eclosionar sin que se vean impactados por el daño de algunas otras cosas. Como por ejemplo ahorita, sobre todo en lugares impactados como pues, las zonas urbanas o así, ya no tienen muchos lugares realmente los insectos en donde ocultarse, donde de cierto modo guardarse algunas arañas, algunos escarabajos, para poder tener sus huevos ahí un tiempo y que pues posteriormente los huevos eclosionen y se vayan a otro lado, ¿no? Entonces, de cierto modo tú lo que haces es construir un pequeño hotel de insectos, que más que nada es, pues por ejemplo, usar algunos pedazos de cartón, por lo regular usan esos rollos de papel, y pues literal armas como una casita, un cuadro más que nada, y en ese cuadro, pues sí, igual si lo quieres adornar le pones lo que guste, ¿no? Pero principalmente armas como una casita y en ese cuadro empiezas a acomodar una buena cantidad de, por ejemplo, de papel y con algunas ramitas. Entonces empiezas a alternar entre el papel, el cartón y las ramitas. Entonces empiezas a alternarlas y que queda así como que semicompacto para que los insectos pues realmente puedan meterse, ocultarse y quedarse ahí dentro. Y por ejemplo, cuando lo combinas con el huerto urbano, o sea, de cierto modo, pues es súper benéfico, ¿no? Porque tienes ahí el hotel de insectos, estás trayendo insectos que posteriormente se van a convertir en aquellos que te van a ayudar a controlar las plagas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ahí tienes como tal tu pequeño hotel de insectos y pues te ayuda bastante, ¿no? Principalmente es el hecho de que el insecto pueda estar ahí, reproducirse y poder pues futuramente ya tener más crías y posteriormente ayudar a la proliferación de insectos. ¿Qué es lo que mencionabas tú, por ejemplo, con lo del impacto de que ya casi no ves algunos insectos? Sí. Pues a lo mejor hacer un pequeño hotel de insectos en tu lugar te ayudaría a traerlos y a
y ya tenerlo cerca, ¿no? Ay, qué bonito, sí, pero yo sí lo voy a poner así un letradito así de welcome, bienvenido. Ándale, con unas lucecitas, ¿no? Para traerlos. Sí, fíjate que la otra vez alguien me mencionó que por qué no se ponían unas lucecitas alrededor en los hoteles. Ves que a veces las luces de ciertos colores atraen a los insectos y podías hacer que llegaran más rápido. Yo, bueno, igual, sería una buena opción, ¿no? Sí, pues con los poquitos LEDs, esos que están. Ándale. Todo ahí. Sí. Son bastante. Sí, de hecho, y son bastante interesantes porque luego, por ejemplo, si a las personas que les gusta colectar y todo esto, pues igual de ahí también pueden tomar muestras y también ver qué hay alrededor. Al final de cuentas, pues van a ser insectos de alrededor los que vengan y pues igual puedes hacer como que un mapeo, algún estudio y ayudarlos, ¿no? Incluso una colección. Pueden hacer una colección viviente. Ajá, sí, de hecho, igual y puedes tener hasta unas muestras de cada uno y dices, no, pues se produce bastante y tomas uno a lo mejor y ayudas. Y con el huerto se combina bien suave por el hecho de ¿no? Que te va a ayudar a eliminar plagas y combatir. Igual siempre se recomienda que pues al mismo tiempo tengas plantas alrededor para que pues ahora sí que tengan el hotel y la comida a un lado, ¿no? Sí. Entonces, sí, ándale. Entonces ahí se alimentan de un lado y se meten al hotel a estar un rato y hacen lo que tengan que hacer y algunos se van y luego ya salen las crías, ¿no? Ay, qué bonita. Es que te lo juro que me lo imagino. Comenzaré a guardar los rollos de papel. Sí, de hecho si quieres al ratito te mando unas fotos de algunos que hay ahí y para que los veas y más o menos como que lo visualices o tengas la idea. Pero sí, están bastante interesantes porque sirven mucho para eso, para ayudar a los pequeños insectos que andan por ahí perdidos. Sí, en mi jardín hay bastantes arañas. O sea, eso es de cuando traigo el jardín salen así el montonal de arañas. Incluso cuando baño a Daisy también la estoy bañando y estoy así como Daisy, hazte para acá porque empiezan a salir las arañas. ¿Sí? Wow. Sí, y así como que no. Pero, o sea, sé que son arañas que pues no son de importancia médica, ¿no? Pero aún así como que sale un cúmulo, es un cúmulo. ¿Sí? Y es así, y es así como que Daisy, vamos. Corre. Sí, la tengo que mover y así como que no, vámonos para acá. Entonces, pues sí, eso sí se cae en mi jardín. Entonces, creo que los hoteles van a haber bastante araña. Sí, de hecho, por lo regular se colonizan primeramente del primer insecto que tengan alrededor y a veces es el que más se mete, pero igual, pues si pones algún otro tipo de flor que atraiga a algunos insectos, por ejemplo, a veces hay la pasiflora, trae un tipo de mariposa muy bonita, entonces hay gente que la pone ahí y luego tiene su pues ahora sí que su hotel de insecto y luego ahí tiene un montón de flores, de mariposas a raíz de tener la pasiflora ahí y pues es lo más cool al final de cuentas que te va a ayudar, ¿no? Sí, Uh-huh. no, y aparte es una experiencia así como muy bonita, ¿no? Convivio entre naturaleza urbana, porque al final es naturaleza urbana, ¿no? Pero está interesante y es un buen método para convivir y conocer la biodiversidad que tienen en sus zonas. Sí, de hecho eso que ni qué, igual también muchas familias luego se ponen a hacerlo como hasta proyecto familiar y pues ahora sí que te ayuda bastante para todo esto de la convivencia y el unirte y sentirte un poquito de unión con la naturaleza, ¿no? Además también el cultivar y ahora sí que decir, este tomate me lo voy a comer después de 3 meses que lo he cultivado, o sea, sí. Yo digo que es una muy buena satisfacción. Sí, me imagino, ¿no? Así como que no manches, ya está listo para comer y es así como que, te haces tu ensaladitas y todo, no qué rico. Sí, de hecho, ándale, sí, de hecho ahorita me hiciste recordar que hay una pequeña, apenas estuvo circulando en redes de un señor que cultivó, según esto tenía una sandía y pues era una sandía mediana y él estaba muy feliz porque era su primera sandía. Y ya cuando la partió se dio cuenta que era una calabaza muy grande. Sí, o sea, igual dije, la planta era muy diferente, pero bueno, igual. Me hiciste recordar, parecían mis referencias Simpson, el capítulo de la Simpson cuando Mero se hace granjero, ¿no? Y que el tomato. ¡Tomaco! Ajá, sí. Que va por su barrita, ¿no? Y va y la echa y mañana va a estar. Y luego que sale y empieza. Sí. Tal vez las plantas son invisibles y mezcla el tabaco con el tomate. Ándale. Sí. Todo el mundo se hace adicto. Sí, ándale, algo así. Qué loco. Sí, de hecho. Pero pues es parte de, ¿no? Al final de cuentas, el
Y te digo, esa historia del señor está graciosa porque pues el señor hasta se ve que los hijos le toman video y está cargando acá como si fuera bebé a su sandía, ¿no? Y ya cuando la partió, pues se dio cuenta que pues por dentro era una calabaza. Pues suele suceder. Sí, me imagino que es como de las cosas más comunes que pasan cuando empiezas esta práctica, ¿no? Bueno, a ti te pasó con el tomate. Con el tomate, sí, nunca se hicieron rojos, pero bueno. Sí, y bueno, pues yo creo que también, como ahorita que mencionamos esto de todo el convivio, de conocer la biodiversidad, pues sirve bastante, ¿no? A lo que pues ya habíamos mencionado al inicio, de que es una manera de hacer divulgación muy, muy buena, y incluso yo creo que es como la divulgación ahorita es una necesidad muy, muy fuerte. Entonces, no sé, así como aparte del huerto, de conocer la biodiversidad, de qué otras prácticas se puede divulgar este tipo de acciones. Sí, de hecho creo que es ahora sí que es sumamente importante para empezar a enseñar, que luego a veces, yo siento que a veces al momento de hacer divulgación tienes que también, por ejemplo, llegarle a la gente y ver en qué momento, cómo de cierto modo acercarlos, ¿no? Y pues yo sí he visto como que cierta respuesta al momento de con los huertos, porque luego hay gente que dice, es que yo nomás quiero que mi plantita esté bien. Pues sí, pero pues si quieres que tu plantita esté bien, tienes que entender cómo funciona tu plantita, tienes que entender algunos organismos, la ecología. Ahora sí que también en algunos cursos que luego doy, pues los trato de enfocar a que pues aprendan lo biológico que hay detrás de todo esto y pues de cierto modo aprendan y pues se divulguen, ¿no? Que entiendan y conozcan todo esto, cómo se interrelaciona. Sí, sobre todo pues con los microorganismos, con las lombrices, con los insectos, incluso con lo mismo. Bien importante, y incluso yo creo que es algo como que debería, bueno, no más bien que debería, sino que es algo que se mete mucho para infantes, ¿no? O sea, esta cuestión del kinder, primaria, los ponen bastante a hacer como sus huertitos o no sé, yo ya estoy vieja, no sé las nuevas generaciones, pero por ejemplo a nosotros, el típico, ¿no? Que sembrabas el frijolito. Sí, de hecho a mí también me tocó lo del frijolito, y lo que sí he visto es que actualmente en algunos lugares están empezando a implementar en lo que es primaria, en el programa de primaria, el hecho de que se haga un huerto escolar. Entonces, pues sí, de hecho, ahora sí que al final de cuentas el fomentarle a los niños esto, yo creo que es no nada más como que lo mejor, sino hasta lo más necesario actualmente, ¿no? Porque pues nos ayuda como que a acercarnos, a hacer un poco de prácticas ecológicas y al mismo tiempo unirnos y que ellos aprendan y interactúen como pues ahora sí como con todo, ¿no? Ahora sí que igual ves que luego hay un dicho que dicen que el hecho de enseñarle a un niño no matar a la oruga es tan importante como para el niño como para la oruga. Entonces desde ahí es donde yo siento que también pues es el punto donde hay que llegar. Yo realmente así como tal a niños no he logrado como que, o no he tenido la oportunidad como tal, pero pues sí me ha tocado familias que luego me enseñan, no, es que mira, mi hija está bien involucrada y la niña tiene 7 años pero está muy feliz porque está empezando a germinar, ha visto cómo lo que germinó desde chiquito ahorita ya es una plantota y está empezando a producir, ¿no? Entonces pues yo creo que sí, ¿no? Y más a ellos que luego se les hace muy curioso todo ese tipo de cosas. Sí, pues como se les hace como muy curioso todo este proceso, ¿no? El proceso de las semillitas, de que pues ya ven ahí su planta tal cual y su fructificación, ¿no? Sí, sí. Sí, a los niños les llama la atención. Yo no recuerdo o sea, sí recuerdo haber hecho lo del frijolito, pero no recuerdo mi frijolito. ¿Cómo estaba? Si germinó, ¿no? Sí, porque pues, era con el algodoncito y le poníamos alcohol en ese entonces. Y luego te mandaban a cuidarlo, ¿no? Sí. Yo de la niñez no recuerdo también tanto el frijolito, pero yo sí llegué a hacer ahora sí que capturaba chapulines y los metía en cajas grandes con comida y ahí los tenía y ahí me ponía a verlos. Era lo que yo hacía, igual hacía mi mini hotel de insectos, pero porque ahí los veía y comer, alimentarse y estar con ellos, ¿no? Pero igual era pardo. Ahorita me hiciste recordar con tu anécdota. El dato curioso del día, ¿no? De Bruce. De niño coleccionaba chapulines. Ay. Okay. Yo no coleccioné insectos.
No. Lo que siempre quise y todavía quiero es así como mi granja de hormigas. Es así, siempre quería así como mi granjita de hormigas. Entonces, pero pues a veces no me alcanza el tiempo en hacer cosas. Sí, a veces yo creo que es el que nos falta para poder hacer todos esos pequeños proyectos que a veces decimos, y yo quiero, pero no se hace. Algún día, igual y cuando nos jubilemos, ¿no? Acá ya esos señores que tienen un montón de peceras y granjas de insectos, y del otro lado tienes ahí a las abejas y de todo, ¿no? Sí, no manches, ese es mi sueño, así con ese y tener así como, bueno, o sea, la colección que tengo sí son hongos en mi closet, tengo cajas con hongos y bolsas con hongos, que incluso también aquí en este estudio donde estoy, también tenía así cajas con hongos y luego mi mamá así con que, oye, ya llévate eso porque se me están haciendo cucarachas y yo, no. Y ya son los hongos sangrados ahí. Sí, así. Y yo, ay, bueno, ups. Pero eso sí tengo mi colección y pues tengo así como un frasco con alcohol con las garrapatas que luego salen o le quito de ahí. Órale. No, yo eso sí no. Esas son las únicas colecciones que he hecho, pero pues ya, sí, de niña no, o sea, ya es ahora de grande. Y pues no sé, Bruce, si quieres darnos como un comentario final. Pues realmente yo creo que más que nada los invitaría a todos a que inicien con esto de los huertos urbanos. Yo, como les comenté hace ratito, yo creo que soy de la idea de que pues prácticamente todos los lugares donde haya zona urbana deberían de tener algún pequeño huertito o ya de perderse a lo mejor algún jardín, porque así todos contribuimos y al mismo tiempo de que estamos impactando, que a veces no podemos reducir el impacto que hacemos, pero teniendo una plantita o alguno de estos, pues empezamos a interactuar con el ambiente y empezamos a poner nuestro granito de arena. Pues si todos juntos empezamos a ponerlo, pues yo creo que se puede hacer un arenero muy grande y ayudar al ambiente, ¿no? Que es de cierto modo lo que más nos debe de importar. Oh, qué bonito. Sí. Gracias. Hermoso discurso. Sí. Igual, no sé si quieres recordarnos tus redes sociales para que te sigan. Sí, ahora sí que yo estoy prácticamente en YouTube, Twitter, Facebook, en Instagram y pues de vez en cuando en TikTok. Ahora sí que estoy en todas como las plantas de Bruce. E igual el Bruce no es con S al final, sino con C-Y, porque es lo más común. Sí, de hecho mucha gente luego por mi nombre dice, es que es Bruce, ¿no? Pero bueno, estas es las plantas de Bruce, entonces ustedes pueden ahí pues buscarme en esas redes y luego aparezco. Igual es un pequeño loguito de alguien con gorrito y un overall, pero ahí me pueden encontrar, ahí me busquen. Igual si alguien tiene alguna duda, algún consejo, pues con confianza, ¿no? Ahí me escriben. A veces no contesto luego, pero de que les contesto. Entonces, les sirve. Perfecto. No, pues yo como comentario final, interésense, métanse más a estos temas porque la verdad son cosas que están bien interesantes y son súper prácticas y pues, como dices tú, ¿no? O sea, al final es como ayudar al medio ambiente y si te puedes alimentar de eso, pues mejor, ¿no? Así te ahorras un montón de dinero. Sí, de hecho sí. Confirmo, dijeron por ahí. por dale. No, pues muchas gracias, Bruce. A nosotros ya saben que nos encuentran en todas las redes como Biologando. A mí me pueden encontrar como Lili Biolot. Y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima. E inorgánicos, ¿ves? Te digo que siempre me trago que no están familiarizados. Ay, ¿ves? Te digo, me gusta mucho tu Gracias. Soy bien fanática. Bueno, van a ver mi carilla así de... Gracias. Agradezco por darle like. Todos vayan y darle like en este instante. Y otro tipo de plantitas, ¿no?